dispongas para tu palabra, Señor. Nos alineamos para tu palabra, Señor. Padre, hoy nuestra mente y nuestro corazón, Señor y Dios, se unen a la Escritura para decirte que te necesitamos, Señor. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. Y amén. Tomen asiento. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Allá hay una pareja, ¿cierto? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Allí también hay otro, bienvenido, bienvenida. Muy bien, qué bendiciones poderles ver en la casa de Papá Dios. Qué bendiciones podernos encontrar. Por favor, dispónganse. Dígale al que tiene al lado, por favor, apaga tu celular. Dígale así, Dios nos va a hablar, dígale. Pero no por celular, así que por favor apágalo. Y es una bendición el podernos encontrar en la casa de Papá Dios y poder estar. Los niños pueden pasar a su escuela infantil. Y qué bueno podernos encontrar para sintonizarnos. Esta palabra, como siempre, es una palabra que requiere de mucha atención. Así que no te distraigas. Voy a pedirte que todos presten su atención y me presten atención debida, pues obviamente a la palabra, a mi persona, mientras estamos predicando. Para que no te distraigas, para que puedas entender la palabra, porque si tú estás hablando con él de lado, pues no vas a entender, ¿cierto? Entonces, para que te dispongas y al salir tú hayas entendido la palabra y la puedas poner en práctica. ¿Amén? ¡Qué bendición! Y con esto en mente, esta semana miraba, y tiene que ver con la palabra, y yo les decía, no soy un buen televidente, o sea, en el sentido de que vea mucha televisión, no creo que sea malo. Hay programas que uno sí no debería ver, pero me considero mal televidente porque para mí, como para la mayoría de algunos hombres, la televisión es un somnífero. ¿A quiénes les pasa que se sientan frente al televisor y se duermen? Que tengan la mano levantada. ¿Ya? Ah, mire, hombre, mujer, venga a ver, ¿más hombres que mujeres o qué? Sí, para mí la demora es, voy a ver la televisión, ellos ya saben. Y me dan el control en la casa. Y me dan el control. Porque ellos ya saben que a los 5 minutos ya lo estoy soltando. Y uno a veces se pone en la televisión, no sé si pasa en todos los países, por lo menos aquí en la mayoría hemos tenido varias entidades que nos han prestado el servicio. Y uno le pone lo que llamamos aquí de canalear, ¿no? Uno se pone, y a veces uno no encuentra nada. En la casa nos sucede, las poquitas veces que puedo ver, que no me quedo dormido. Veo muy poquita televisión y la poca que veo la veo de para adentro. Y cuando veo, muy escasamente, terminamos viendo o los programas de la comida, de los concursos esos de comida, nos gusta mucho. Y también esos programas de CSI, que se llaman, que es de los casos forenses y el asesino o los asesinos. Y la connotación de esos programas siempre es lo mismo. Definitivamente lo único que cambia son los personajes. Alguien que mató a otro y toca investigar quién fue, ¿sí o no? Por lo general resulta siendo el que tiene más cara de inocente. El que tiene más cara de inocente, échenle el ojo, ese fue. Y comienzan a buscar el culpable en toda la serie. Y al final da un giro inesperado cuando se cree que es uno y de pronto llegó y que era el otro. Y cuando descubren el culpable, le aplican todo el peso de la justicia, ¿cierto? Es más o menos esa la trama. Y es todo desigual. Vea uno la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la 10ª temporada. Siempre va a ser un asesino o unos asesinos y un grupo de personas que los están buscando el culpable para aplicarles todo el peso de la justicia. Quiero decirles algo. La palabra de Dios es una carta de amor de Dios para nosotros. Pero también en la palabra de Dios encontramos la justicia de Dios. La justicia. En esta justicia de Dios vemos cómo hay un inocente que tiene que morir por unos culpables. A diferencia de estos programas, la palabra de Dios deja claro, bien, que los culpables sí están identificados. Los culpables somos nosotros. Y en ese orden de ideas, como somos culpables por el pecado, entonces necesitamos algo, necesitamos acogernos a la justicia de Dios. ¿Necesitamos acogernos a qué?
a la justicia de Dios. Y el título para esta mañana es Sométete a la justicia de Dios. Sométete a la justicia de Dios. Hoy vamos a ver un tema en teología, lo conocemos como la doctrina de la doble imputación, pero el título de hoy es Sométete a la justicia de hoy. ¿Listo? Si ustedes van a ver, si en algún momento leen, van a encontrar esto en un buen libro, obviamente de teología. Y vamos a ver de qué se trata, porque debemos someternos a la justicia de Dios. Todo esto tiene que ver con la justicia de Dios. Y hoy vamos a responder una pregunta, ¿por qué necesitas de la justicia de Dios? ¿Por qué necesitas de la justicia de Dios? Porque todos necesitamos de la justicia de Dios. ¿Amén? Y hoy vamos a responder esta pregunta, ¿por qué necesitas de la justicia de Dios? Y lo primero que vamos a ver esta mañana es porque lo que hizo Adán se nos atribuye a nosotros, a todos, a toda la humanidad después de Adán. Lo que hizo Adán, el pecado de Adán, se nos atribuye. Y los hechos de cada uno de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, tú que me estás escuchando aquí o en el internet, en cualquier lugar del mundo, los hechos del hombre desde Adán lo hacen doblemente culpable al ser humano, al hombre. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando para poder entender un poco más lo que queremos esta mañana aprender. Entonces lo primero que debemos saber es que lo que hizo Adán se nos atribuye a nosotros. O sea, Adán peca y desde que Adán peca, entonces todos los seres humanos nacemos con algo que se llama el pecado original, ¿cierto? Lo conocemos o hemos escuchado de él. Nosotros no estuvimos allá desobedeciendo, pero esa desobediencia de Adán hace que ahora se nos atribuya a nosotros. Alguien podría decir que eso es como medio injusto. Si yo no fui, ¿cierto? Yo no estuve, ¿alguno estuvo allá con Adán? ¿Alguno le dijo, oiga, Adán, desobedezca? ¿Sí? ¿Alguien estuvo? Porque uno no sabe. Primero pregunto. Creo que ninguno. Entonces alguien podría decirlo, pero la Biblia nos va a enseñar que era necesario que lo que hizo Adán se nos atribuyera, y vamos a ver por qué era necesario. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró, ¿por un qué? Por un hombre, y este hombre fue Adán. Cuando está hablando de la muerte, está hablando de la muerte espiritual y física, pero la muerte de la cual vamos a hablar sobre todo es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es estar separado de Dios. Podemos tener vida, ¿cierto? Estamos respirando, tenemos una vida física, pero si no tenemos a Cristo como Señor en nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente hablando. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cómo entró esa muerte? ¿Por medio de quién? De Adán. ¿Listo? Lo que Adán hizo y ahora se nos atribuyó a nosotros. Y era necesario que eso sucediera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice acá. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. O sea, si hubiese existido un ser humano que nace sin el pecado de Adán, no necesitaría a Cristo. ¿Sí es claro? Sí, porque si alguien nace sin pecado, pues ¿para qué necesita a alguien que le quite las consecuencias del pecado? Y por eso el Señor es claro aquí en Gálatas, nos dice que la Escritura, el Señor nos deja establecido a través de la Biblia, que todos estamos cobijados bajo la misma situación. ¿Listo? Dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Cristo, nos sea a todos. Si alguien dice, no, yo nací sin pecado, o alguien hubiese nacido sin pecado, pues no necesitaría a Cristo. Así es sencillo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos cobija a todos con ese pecado, permite que ese pecado sea para todos y nos lo atribuyen para que todos necesitemos ¿a quién? A Cristo, todos los seres humanos. Pero alguien podría decir, no, pero yo soy más buena gente. Mire, es que para buena gente yo sí soy bueno. ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras. Yo, mire, más fiel que yo no hay dos. Mire, yo sí soy bueno. Alguien podría pensar que es muy bueno, pero la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice aquí en Romanos 3, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos
a gentiles, y entre los gentiles están los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos, los chinos, los americanos y todos los seres humanos. Que todos están bajo ¿qué? ¿Están bajo qué? Como está escrito, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos? Ay, pero si tú no matas, si tú no robas, si tú no le dices mentiras a nadie, pero la Biblia dice que no hay justo ni uno solo, porque alguien podría creerse muy justo, muy bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Alguien dice, yo soy bueno, pero yo no busco a Dios, ¿sí? O yo lo busco a mi manera. Entonces, cuando alguien dice eso, está siendo idólatra. Ay, pastor, idolatría es tener una imagen, un muñeco, una estatua o un yeso y pues prenderle velitas. Eso es idolatría. Pues no, la palabra nos enseña que cualquiera persona o cosa que esté por encima de Dios, eso ya es idolatría. Y si la persona dice, no, yo quiero a Dios, sí, yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera, está diciendo que su manera es mejor que la manera de ¿quién? De Dios, que está en la palabra. Entonces esa persona se está diciendo a sí misma que es más importante que ¿qué? Que Dios, que lo que Dios dice. Eso se llama egolatría, se ama más a sí mismo. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? ¿Cuántos? Se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera cuántos. ¿Cuántos? Uy, ese panorama está muy tremendo. No hay ni uno, dice la palabra del Señor. Luego, el hecho de que nacemos con el pecado original, o sea, se nos endosa, el término es imputar, el pecado de Adán, se nos atribuye el pecado de Adán, ¿sí? Nos hace culpables. Pero lo que cada uno hace con sus hechos, al desobedecer a Dios, lo hace doblemente culpable. O sea que el ser humano es doblemente culpable. O sea, tenemos la culpa. ¿Y cuál es la culpa? Que hemos pecado. Y la palabra del Señor es clara que la paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hecho de que tú tengas dinero, salud, ¿sí? Tengas un bienestar familiar, no significa que por eso tienes una buena relación con Dios. Porque podemos tener todas esas cosas que es como lo que el ser humano busca siempre, ¿cierto? Pero si no se tiene a Cristo en el corazón, realmente lo que tenemos es que Dios no nos está escuchando en una relación como Él quiere tener con nosotros. Y Juan 3:18 nos dice que hay algo tremendo. Y dice, el que en Él cree, es decir, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alguien dice, no, yo sí creo en Cristo. Yo creo en Cristo, yo sí creo, no, ¿para qué? Dice, bueno, pero llega y dice, bueno, ¿tú crees en Cristo? Bueno, creer en Cristo implica leer la palabra y obedecer la palabra. No, sí, yo leo la Biblia. Bueno, y tampoco la leo toda porque dicen que uno se vuelve loco. Que uno lee toda la Biblia, ¿cierto? Se vuelve loco. Y yo estoy loco. Comienza uno, ¿no? Diciendo, yo no quiero estar así como el pastor. Está loco. Te dice, no, pero creo en Jesús y creo que Jesús sí, Él murió en una cruz. Pero no lo obedeces porque no conoces la palabra. Entonces, eso te hace un incrédulo. Un incrédulo que piensa que cree, pero que no está creyendo como Dios le dice que tiene que creer. Perdóneme, no es ningún trabalenguas, pero es así. El que en Él cree no es condenado. O sea que la clave es creer en Él, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿A qué es condenado? A estar, mientras está vivo, estar separado de Dios. Aunque piense que está bien con Dios, está separado de Dios. Y que cuando muera, su destino después de morir es la muerte eterna, es el lago de azufre y fuego, el infierno, es decir, en una pena de eterna condenación, como lo dice segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Entonces, dice que el hombre es culpable por lo que hizo Adán, pero el hombre también es culpable por lo que siempre vive haciendo, porque está pecando. ¿Es claro? Y la palabra del Señor nos muestra que absolutamente todos, o sea que no hay ninguna persona que pueda decir, soy bueno porque no le hago daño a nadie. No basta con no hacerle daño a nadie. Se supone que lo mínimo que un ser humano tiene que hacer es ser bueno para él
ser bueno para los que tiene más cerca y ser bueno para la sociedad en donde vive. Se supone que es lo mínimo, ¿cierto? ¿Qué ideal sería eso? Pero eso no es lo único. Hay personas muy buenas, pero que no creen en Cristo, y por no creer en Cristo ya son condenados. Aquí dice la palabra es clara. La clave es con la palabra, lo dice claramente, y la clave es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, y arrepentirnos de nuestros pecados. Y no se trata de creer a nuestra manera. No, yo creo a mi manera. No, déjeme así que yo creo a mi manera. Ay, no. Que una vez les dice a las personas para venir a la iglesia, no, déjeme ahí, no. Como en reversa, ¿cierto? No, como si fueran frenando. Bueno, viene uno de por allá del alto de la línea y como que siente que se va quedando sin freno y comienza a frenar. No. Le dice, oiga, hay una fiesta bien chévere, mire. Sí. Es curioso, pero cuando invita uno a alguien a algo bueno como asistir a una congregación, la respuesta es negativa, pero le invite para otra cosa y la respuesta es positiva. Pero bueno, el hombre es doblemente culpable por lo que hizo Adán y por lo que hace él continuamente con sus hechos al rechazar a Cristo el Señor. Entonces, lo que hizo Adán se nos atribuye a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y por eso estamos viendo el primer punto, ¿por qué necesitas la justicia de Dios? Porque lo que hizo Adán se nos atribuye, y por eso fue necesario que lo que hizo el hombre se le atribuya a Cristo. Y vamos a ver por qué. Vamos a volverlo a repetir, y aquí lo vamos a ver con los textos bíblicos. Lo que hizo el ser humano se le atribuyó ¿a quién? A Cristo. Imagínense, Cristo no hizo nada porque Cristo es inocente, y fue inocente y es inocente. Y él sin pecar asumió los pecados de los que sí somos culpables. Y dice la palabra en 1 Corintios 15, 21, ya vimos, en la primera parte decía que la muerte entró por un hombre y ese hombre se llamó Adán. En la segunda parte de 1 Corintios 15, 21 dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese hombre es el segundo Adán, que es Jesucristo el Señor. O sea, por él entró la resurrección de los muertos. La palabra nos enseña que desde la misma creación, el Señor le dijo a Adán, lo llamó, le dio todo para administrar y le dice algo. Más del árbol de la ciencia, Génesis 2:17, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo, usted desobedece y ese día va a morir. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Fueron sacados del paraíso, ¿cierto? Y allá se les impidió que volvieran a entrar. Y eso significaba que ya no podían tener esa relación con Dios Padre. Ahora Él los miraría de lejos, mostraría su misericordia, porque el sol sale para buenos y para malos, pero ya no tendría esa relación que tenía antes de desobedecer. Eso se llama muerte espiritual. Es no tener una relación con Cristo, es estar separado de Él. ¿Y qué hace que una persona esté separada de Dios? El pecado. ¿Sí es claro? El pecado de Adán y el pecado suyo, el pecado de que cada uno hace. Y el Señor advirtió y dice, y en el Nuevo Testamento volvió a repetirlo, porque la paga del pecado es... ¿La paga del pecado es qué? Ante ese panorama y al haber dicho que el hombre es doblemente culpable, ese panorama sería muy triste y desolador. Pero Dios dice aquí en su palabra, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. O sea, así como en Adán morimos, en Adán todos, en Cristo todos vivimos. Los que quieran, los que se sometan a su gobierno. Entonces, porque la paga del pecado es la muerte. Y Levítico 4 y 5 se nos habla, no está aquí, solamente lo traje para que ustedes lo anoten y lo consulten. Está lo que se les necesitaba, lo que Dios mismo dijo que dejó establecido en el Antiguo Testamento para que la persona que pecara, como el pago del pecado es la muerte, entonces ¿qué tenía que hacer la persona? Cogía un animalito, tenía que ser un animal sin defecto, y llevarlo para que ese animalito pagara por el culpable. O sea, que toca pagar, toca pagar. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir.
Y en el Antiguo Testamento, el mismo Señor indica cómo tenía que ser ofrecido el animalito que era ofrecido en reemplazo del pecador. Y Hebreos 10.1, pero en Hebreos 10.1 se nos aclara algo. Y dice, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley y la palabra del Señor nos dice que ese sacrificio de ese animalito servía o aguantaba para ¿cuánto tiempo? Diga conmigo, para un año. Diga conmigo, para un año. O sea, una persona pecaba, llevaba un animalito para que muriera en reemplazo de él, pero eso le duraba ¿cuánto? Un año. Al año tenía que volver a ofrecer otro sacrificio. Y la Biblia nos dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Mientras que anteriormente, cuando la persona llevaba un animalito, eso solo le servía ¿para cuánto tiempo? Un año. O sea que al año tenía que volver a sacrificar otro animalito. En la palabra nos dice que vino Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados, ¿cuándo? ¿Una sola vez? Y para siempre. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por eso, ustedes han escuchado cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí quita el pecado. Y se necesitaba que Él quitara el pecado. Un inocente que muere por nosotros que somos doblemente culpables. Diga conmigo, soy doblemente culpable. Quiero que sepas eso. Tú eres doblemente culpable. Y yo soy doblemente culpable. Y tenía que venir Jesucristo, quien es inocente, a pagar por nosotros que somos los pecadores, los culpables. Y ese sacrificio lo hizo y ya no necesitamos estar sacrificando animalitos cada año. Así como está la moral de hoy en día de la sociedad, ya no habrían animalitos que sacrificar. Una mano de la sociedad está metida en pecado, ¿cierto? Imagínense ofreciendo todavía sacrificios. No. Se acabaría el negocio de las comidas y de las famas y de todo eso, porque todos los animalitos para ir a ofrecer por el pecado de esta sociedad que está inmersa en la inmoralidad más grande que se pueda ver. Entonces, dice que lo que Cristo hizo, lo hizo de una vez y para siempre. Ahora, la palabra del Señor nos dice, hilando la idea, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo es nuestra naturaleza? Y lo está hablando Pablo. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo, a su propio Hijo, en un cuerpo como el que tenemos nosotros los pecadores. ¿Cómo lo envió? En un cuerpo como el que tenemos nosotros. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Es decir, Dios el Padre envía a su Hijo que es inocente. Por eso dice, el inocente muere por los culpables. Ahora, se necesitaba de que Cristo fuera. ¿Por qué? No un animal como se ofrecía en el Antiguo Testamento. Porque se necesitaba alguien que tuviera una semejanza en el cuerpo de nosotros. Y esa semejanza de Cristo vino a través de María. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que Cristo es el último Adán. Ustedes no han leído, yo creo que sí lo han leído, pero se los quiero aclarar. Dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo. ¿Quién es el último Adán? Es claro, es un espíritu que da vida. Es decir, se necesitaba alguien que naciera con la naturaleza que nacen los hombres. Y esa naturaleza, ¿quién se la dio? Pues María, su mamá. Y nació en esa naturaleza, pero él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, en la naturaleza humana, él asume lo de Adán, pero la Biblia dice algo. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única, casi nada, ¿no? Con la única diferencia que él nunca cometió, ¿qué? Pero él fue tentado en todo. ¿Fue tentado en todo o no fue tentado en todo? O sea que él también tuvo tentación sexual, lo más probable, porque dice que en todo. Él también tuvo tentación tuvo tentado a decir mentiras, lo más probable es que sí. Él estuvo tentado en todo, solamente que no
pecó, no cometió ¿qué? Pecado. Dígale al que tiene al lado, sí se puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque es que muchas veces uno tiende a decir, ay, es que errar es de humanos, ¿cierto? Ay, es que yo soy débil. Ay, pastor, yo soy débil. Y errar es de humanos. Yo le pregunto algo. Si usted está en una sala de cirugía, si estás en una sala de cirugía y te tienen que abrir para hacerte un procedimiento muy delicado y el médico te dice, es que errar es de humanos. ¿Usted deja que ese médico le coja el bisturí? El médico temblando diciendo, es que errar es de humanos. Yo ya me equivoqué unas cuantas 50 o 60 veces. Pues aquí está algo más duro, más grande, y es nuestra vida eterna. Ahí está, ahí. No en una sala de cirugía, sino a diario en nuestra vida. Entonces, él fue tentado en todo, solamente que nunca pecó. Se requería que alguien que viniera de la naturaleza como nosotros, y ese fue Cristo, a través de María, viniera para pagar por nosotros, por los pecados nuestros, ¿es claro? O sea que a nosotros se nos endosa, se nos atribuye el pecado de Adán. ¿Y qué pasa con ese pecado o con el pecado nuestro y el que se nos ha atribuido a Adán? Pues nos hace que tengamos una condena. Desde que nacemos ya estamos condenados a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Entonces el Señor dice, estos no tienen con qué pagar. No hay animal suficiente para poder pagar por ellos. Entonces ese pecado nuestro, el de Adán y el nuestro, se le es atribuido ahora ¿a quién? A Cristo. Pero lo más tremendo es que Cristo nunca pecó, inocente. Él siempre fue inocente. Y la palabra del Señor lo dice en 1 Pedro 3:18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable. ¿Quiénes eran los culpables? Señáleme así, ya saben cómo, ¿no? Señáleme así todos con el dedo fresco, no se preocupen. Señalen con el dedo, vamos, hágale. Hágale que no dice que 2 horas aquí uno y con... Señáleme. Estoy buscando el culpable, a ver, señáleme con el dedo. ¿Listo? Ahora hagan así. Descubrieron el culpable. Doblemente culpables. Somos doblemente culpables porque se nos atribuyó el pecado de Adán, pero nosotros también pecamos. Mientras que Cristo, aunque nació de una mujer, obviamente por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahí vino la naturaleza humana, pero Cristo nunca pecó. ¿Cristo nunca qué? Por eso la Biblia habla de un inocente que muere por los culpables. Y yo me pregunto, y me sigo preguntando, ¿cómo es que si Cristo muere por nosotros, que realmente somos los culpables, hayan personas que rechazan a Cristo? O hayan personas que llegan a un momento en donde dicen, no, yo ya no sé, quiero seguir con las cosas del Señor, y abandonan los toldos del Señor, abandonan las cosas de Dios, sabiendo que era culpable y que Cristo pagó por él o por ella. ¿Merecíamos tanto amor? No. Pero Él nos amó con un amor tan eterno, tan grande, tan maravilloso, que el único que era inocente, el único santo, pagó por tus pecados y por los míos. Tus pecados atribuidos desde Adán y tus pecados que tú mismo hiciste y cometiste. Tú eres doblemente culpable y Cristo es eternamente santo y justo. Amén. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Dale un aplauso al Señor por la vida. Cristo mismo pagó por nosotros. A Él se le atribuyeron nuestros pecados y Él no cometió ninguno. La Biblia lo dice. Por eso cuando una persona que ya ha caminado con el Señor peca, está pisoteando la sangre de Jesús. Por eso necesitamos, cuando haya pecado, ir rápidamente y pedirle perdón al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué necesitas de la justicia de Dios? Estamos resolviendo esta inquietud en el día de hoy. Y el segundo punto es porque solo a través del sacrificio de Cristo se te atribuye su obediencia. Te lo vuelvo a decir. Solo a través del sacrificio de Cristo se te atribuye su obediencia. Mire cómo es el Señor. Tan maravilloso, tan misericordioso, que hace que los pecados de Adán se nos atribuyan. Pero como nosotros no podemos pagar por nuestros pecados para que no nos seamos condenados eternamente, entonces nuestros pecados se los endosamos ¿a quién? A Cristo. Se los atribuyen a Cristo. Y ahora lo que hizo Cristo
se nos es atribuido a nosotros. Su sacrificio en la cruz, ahora lo que representa ese sacrificio, ahora se nos atribuye a nosotros, como si nosotros hubiésemos estado allá. ¿Sí es claro? Él paga por nosotros, paga por nuestro pecado y nos da beneficios. ¡Qué bendición! La misericordia del Señor. Amén. Porque merecíamos eso, ¿no? ¿Qué merecíamos? Pues nada. Imagínense, yo siempre lo trato de decir de esta manera. Imagínense el niño, el muchacho, que a principio de año le dice, mamá, papá, yo quiero que este año, cuando termine el año, yo te voy a pedir que cuando finalice el año, por haber finalizado el año bien y portarme bien, por favor regálame un Xbox y regálame una cicla y regálame una patineta de esos últimos modelos, mejor dicho. Y llega el año y va pasando el año, lo echan de 3 colegios, le pega a todos los profesores, ya le ha tocado ir a la comisaría de familia porque le pegó a algún compañerito. Lo tiene sentenciado medio barrio y le toca a uno sacarlo escoltado. Y llega al finalizar del año y pues por supuesto se tira el año. ¿Y qué se merece ese muchacho? ¿Se merece el Xbox, la cicla y todo? A ver, seamos conscientes, seguro. ¿Qué se merece? No tengo que decir que le den una pela porque si no me echan el bienestar familiar. Pero mínimo un buen regaño, ¿cierto? Se merece un castigo. Se merece algo. ¿Sabe qué? Eso éramos nosotros, eso era lo que nos merecíamos, porque nosotros cometimos pecado, doblemente pecadores, pero Cristo paga por nosotros y ahora lo que Él hace en la cruz, se nos da a nosotros que no merecíamos. Lo que merecíamos era la muerte, pero Él nos da vida en Cristo el Señor. Amén. Y eso quiere decir, mis hermanos, que solo de esa manera fue posible tener una relación correcta con Dios. Y solo a través de lo que Cristo hizo en la cruz, que se nos atribuye a nosotros, solo de esa manera es posible tener una relación correcta con Dios. Diga conmigo, relación correcta. Diga conmigo, relación correcta es diferente a cualquier relación. Porque es que hay relaciones, ¿no? Yo tengo una relación con tal persona, una relación de estarse agarrando todo el tiempo. Es una relación de estarse dando duro. Es una mala relación. Pero está hablando es de una correcta relación con Dios. Y eso fue posible a través de lo que Cristo hizo y que se nos atribuye a nosotros, de su obediencia. Obviamente tiene un soporte bíblico y dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, mire que otra vez vuelve a hacer el énfasis. ¿Cristo pecó? Nunca pecó. Cristo jamás pecó. Dice, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una relación correcta, mis hermanos, no una relación. La palabra del Señor nos enseña y es clara que una persona sin Cristo es enemiga de Dios. Porque aquí lo dice Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos ¿sus qué? ¿Qué es una persona sin Cristo en su corazón y sin haberse arrepentido? ¿Enemiga de quién? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y una cosa es tener una enemistad con alguien de mi altura, ¿cierto? Con alguien que yo puedo defenderme. Y otra cosa es tener una enemistad con un Dios todopoderoso al cual ¿quién se le puede enfrentar? Entonces dice que éramos enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos. Alégrate. Diga conmigo, me voy a alegrar. Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Mire cómo lo dice. Nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Quién nos hizo amigos? Cristo. ¿Y cuándo nos hizo? Cuando se pagó por nosotros en la cruz. Y lo que Él hizo en la cruz, ahora se nos es endosado a nosotros, se nos es atribuido para que nosotros entremos en una correcta relación con Dios. Es un ser humano que se niega a recibir a Cristo como su Señor, que se niega a obedecer lo que dice la Biblia dice que es un enemigo de Dios.
Ay, no, pastor, no la ponga tan fuerte. No, eso suena muy duro. Pero es que la Biblia lo dice. La palabra lo dice. Que es enemigo de Dios. Puede ser muy buen hijo, yo les he dicho otras veces. Puede ser muy buen padre. Puede ser muy buen ciudadano. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, tiene a Dios de enemigo. Pero no, yo nunca he visto que se ponga bravo conmigo. El hecho de que tengas salud, que tengas dinero, no quiere decir que Dios esté agradado con que tú lo rechaces, si es que lo estás rechazando. ¿Es claro? ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo se nos endosa y eso nos hace que tengamos una relación correcta con Dios. ¿Sabes una cosa? Hemos hablado en las iglesias, siempre te vamos a decir que tienes que aceptar a Cristo, ¿cierto? Para ser salvo y arrepentirte. Pero vamos a definir con este texto lo que es la salvación, porque estamos hablando de tener una relación correcta con Dios. Salvación es tener una amistad correcta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien te pregunta, porque dice, yo soy salvo, ¿y por qué salvo? Porque yo tengo música cristiana. Sí, hay gente que piensa que tener música cristiana es ser salvo. Y yo quiero decirte, esta mañana les decía también, en el primer culto, me he subido a taxis donde el taxista tiene música cristiana. Y en la primera cerrada que le hacen del carro, uno se da cuenta que no es cristiano. Le recuerda hasta la cuarta generación al otro. Yo conozco personas que pueden escuchar música cristiana, no te hace cristiano. No, yo soy cristiano y soy salvo porque voy a una iglesia cristiana. Tampoco, mis hermanos. Uno no se salva por ir a una iglesia o a otra. Uno se salva porque se arrepintió de sus pecados y porque acepta el gobierno de Cristo. Y aceptar el gobierno de Cristo significa aceptar lo que la Biblia dice. Y para aceptar lo que la Biblia dice, necesitamos conocer la Biblia. ¿Amén? Y entonces, tener salvación es tener amistad correcta con Dios. Y entonces, ¿eso qué nos hace? Pues que asistamos a una congregación. Porque ahora somos salvos y la Biblia como nos dice que nos congreguemos. Y como ahora queremos hacer lo que dice la Biblia. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué es salvación? Es tener una amistad correcta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación nos garantiza que una vez que muramos, no solamente vamos a tener una relación correcta mientras estamos vivos, sino que una vez que muramos podamos estar el resto de la eternidad junto con Cristo y ese es el premio de premios. Y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Denle un aplauso, Señor. Amén. La salvación, se apagó esto. La salvación es tener una amistad correcta con Dios. Es tener una amistad correcta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se desconectó algo. Perdonen un segundo. ¿No está Helber? Entonces, ¿esto qué nos hace, mis queridos hermanos? Que nosotros tengamos la seguridad de que tenemos una relación correcta. Diga conmigo, relación correcta. Esa relación correcta es esa amistad que todos necesitamos tener con Cristo. Es esa amistad que se perdió porque el pecado hizo que nosotros perdiéramos esa amistad o que el ser humano lo perdiera. Y Cristo recupera esa amistad, la recupera cuando muere por nosotros en la cruz. ¿Es claro? Amén. Sigamos. ¿Por qué necesitas de la justicia de Dios? Porque solo a través del sacrificio de Cristo se te atribuye su obediencia. Y lo primero que vimos entonces que nos coloca en una relación correcta con Dios. Y solo de esa manera somos declarados inocentes. ¿Somos declarados qué? ¿Se acuerda que cuando comenzamos en el primer punto dijimos que nosotros somos doblemente culpables? Todos los seres humanos, ¿cómo somos? Diga conmigo, doblemente culpables. Pero ahora, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, eso nos hace que seamos declarados inocentes. Tremendo, ¿no? Yo le quiero leer esto en la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos, la paráfrasis. Y dice aquí, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Es un salvoconducto para ir en esta vida en bendición. Es un salvoconducto para que cuando nos muramos, nosotros ya sabemos que el siguiente instante en que dejemos de respirar aquí, vamos a estar en una eternidad
junto con Cristo el Señor. Amén. Y la palabra justificación también es un término teológico que ustedes lo van a ver en la Biblia. Por eso la palabra justificación es declarar inocentes, declarados inocentes siendo culpables. Ser declarados inocentes siendo culpables. Es al que cogieron robando y Cristo dice, sí, lo cogieron, está en la evidencia, están las pruebas, están las fotos, está el video. Y no videos humanos, el video celestial. Y sí, él pecó, él estaba pecando. Dios lo sabe todo. Y ahí estaban las cámaras celestiales. Ahí está la persona. Fue él el que cometió el asesinato. Fue él el que robó. Fue él el que mintió. Fue él el que adulteró. Fue él el que era homosexual. Fue él el que estaba en la brujería. Él o ella. Pero ahora el Señor dice, pero él se arrepintió. Pero él aceptó mi señorío. Entonces Jesús dice, ahora yo lo declaro inocente, ya no tiene que pagar la condenación eterna. Dígame si no es una excelente noticia. Dígame si no es la mayor de todas las noticias, la mejor de todas las noticias. Ser declarados inocentes siendo ¿cómo? Culpables, siendo culpables. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire la clave aquí, diga conmigo, la clave es en. Diga conmigo, la clave es en. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo. O sea, ya no nos van a sentenciar a la muerte eterna porque ahora tenemos una amistad correcta con Dios. Porque nos han declarado como inocentes, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y que ahora se nos atribuye o se nos endosa o se nos imputa como si nosotros lo hubiéramos hecho. Pero no hubiéramos podido hacerlo, obviamente, el único era Cristo. Pero ahora eso se nos da a nosotros y por eso ninguna condenación. Y cuando el enemigo venga a enrostrarte, a decirte, oye, pero mira lo que te está pasando, es por ese pecado que cometiste, mira, tú ni comienza a enviar dardos. Quiero que tú saques esa declaración y digas, pero Cristo me perdonó y me declaró inocente porque yo me arrepentí. Amén. Y el enemigo te va a atacar, pero tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo me arrepentí y confesé a Cristo como mi Señor y hoy estoy buscando de la palabra y estoy tratando de ser obediente. Entonces fui declarado inocente, ninguna condenación hay. Ahora viene alguien y te va a tratar de traer el pasado también lo mismo. ¿Sabes qué? Haz como si fueras de jabón, que todo te resbale. ¿Sabes por qué? Porque si tú te arrepentiste del pecado que cometiste y te sometiste al señorío de Cristo, así puedan venir a decirte, ah, claro, es que usted me falló. Yo me acuerdo ese día que usted me falló, señora. Eso era 24 de octubre, 12 del día, plaza principal de Facatativá. Me acuerdo como si fuera ayer, hace 35 años. Y yo me acuerdo porque yo llevaba mi vestido que tanto me gusta, ese vestido azul cielo con esa camisa mostaza y esa corbata de puntos rojos. O sea, ¿se está acordando? Es que hay personas históricas. Y yo me acuerdo que usted llegó y me faltó al respeto y usted tenía un vestido púrpura. Y llega y dice, la mujer lo mira y dice, no sé de qué te estás acordando. Porque, aunque eres histórico, quiero decirte algo. Hace muchos años me arrepentí y me sometí al señorío de Cristo. Y Él me perdonó. Y si Él me perdonó de verdad, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo el Señor. Y eso fue gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y que ahora se nos atribuye, se nos imputa a nosotros. Ay, Señor Jesús. Y eso significa que ninguna condenación hay. Mis hermanos, ahora que sabemos que nosotros sí somos culpables y que Cristo es inocente y que nuestros pecados desde Adán se le fueron atribuidos a Él, pero que su obediencia ahora se nos es dada a nosotros. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir el evangelio tan livianamente, tal vez como lo has llevado? O tal vez diciendo, voy a seguir a mi Señor solamente cuando tenga deseos, ganas. Voy a ser
voy a seguir a Cristo, pero también lo voy a hacer esa a mi manera. ¿O vas a seguir rechazando al Señor después de saber que Cristo pagó por ti siendo inocente? Ahora la situación está en tus manos, en el sentido de que tú tomas la decisión. Y termino con este ejemplo a manera de ilustración. Alguna vez ya lo había dado, y me perdonan por aquellos que ya lo habían escuchado, y se los quiero recordar. Y es el ejemplo de un hombre sabio en alguna región del mundo. El hombre era muy sabio, y dice que se reunieron los jóvenes de aquella región y dijeron: ¿sabe qué? Vamos a hacer quedar mal a este hombre. Vamos a demostrar que él no es tan sabio como dice y como la gente dice que él es. Entonces cogieron un pajarillo y la idea era llevarlo detrás de la espalda y presentarse enfrente de este hombre. Y dijeron: miren, le vamos a preguntar si el pajarillo está vivo o está muerto. Le taparon el pico, se lo sellaron para que no se escuchara. Y le dijeron: si el hombre llega a decir que el pajarillo está vivo, pues sencillamente cerramos nuestra mano y muere. Y lo haremos quedar mal. Y le dice: y si el hombre dice que el pajarillo está muerto, pues sencillamente se lo mostramos, abrimos nuestra mano y que vuele. Lo vamos a hacer quedar mal, dijeron. Así que se presentan hasta este hombre sabio y le dicen: tenemos un pajarillo aquí detrás. ¿Está vivo o está muerto? Entonces lo tenemos aquí en la mano. Lo tenemos aquí en la mano, le dijeron, detrás de la espalda. Entonces el sabio llegó y los miró y les dijo: si yo digo que está vivo, entonces ustedes van a coger su mano y lo estriparán y me lo mostrarán muerto. Si yo digo que está muerto, ustedes abrirán su mano y volarán. Como veo las cosas, la respuesta está en tus manos. Como veo las cosas, Cristo pagó por todo aquel que quiera arrepentirse, pero la respuesta está en tus manos. Tú eres el que toma la decisión. Si aceptas la gran bendición de saber que aunque se te fue imputado el pecado, se te fue atribuido el pecado de Adán y que pecaste y eres doblemente pecador, pero ese pecado se le fue dado ahora a Cristo y que tuvo que morir en la cruz, pero que la obediencia de Cristo hace que tú puedas recibir los beneficios de la obediencia. Ahora tú eres el que toma la decisión, si aceptas o rechazas, si sigues viviendo un evangelio liviano, un evangelio a tu acomodo, un evangelio a cuando tengas ganas, o un evangelio donde le dices: Señor, yo te voy a seguir, porque lo que tú hiciste merece que yo te siga y te sirva por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta está en ti. Y por todo y todo, sométete a la justicia de Dios. Amén. Hoy es el día. Ponte de pie. Tal vez mañana no vuelvas a escuchar un mensaje como estos. Tal vez mañana o tal vez en 5 minutos, porque nadie tiene comprada la vida. Nadie sabe en qué momento va a partir. Yo no sé qué va a pasar conmigo en 5 minutos. Sé qué quiero hacer en 5 minutos, pero no sé qué va a pasar conmigo, ni siquiera en un segundo, en el siguiente segundo. Y como no sé, y como no sabemos, ¿por qué hoy no te sometes al gobierno, a la justicia de Jesús? ¿Cómo te sometes a la justicia de Jesús? Levanta tus manos al cielo. Vamos, sométete a la justicia. Tú que me estás viendo por el internet, hazlo. Donde quiera que te encuentres, sométete a la justicia de Dios, diciéndole: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, confieso que soy un pecador, soy doblemente pecador. Pero Señor, sé que tú te llevaste mis pecados y que me das la bendición de ya no tener ninguna condenación, de tener una relación correcta contigo. Ayúdame, ayúdame. Me arrepiento, Señor. Creo, Señor y Dios, que si ya me arrepentí, ninguna condenación hay. Padre, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Te necesito. Ayúdame. Vamos, clame ahí. Como el siervo que clama por agua. Clama ahí por Dios. Dile: yo quiero.
hoy tener una relación correcta contigo. Yo quiero someterme a tu justicia. Vamos, sométete hoy a la justicia de Dios. No sigas viviendo un cristianismo, ay, Dios no me da, entonces no lo busco. Entonces, como Dios no me sana, yo no lo vuelvo a buscar. No, mi hermano, mi hermana, búscalo, porque Él es merecedor, que tú lo busques, que te esfuerces por Él. Oh, aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Por tu gracia, Señor. Que nos dispongas para tu palabra, Señor. Nos alineamos para tu palabra, Señor. Padre, hoy nuestra mente y nuestro corazón, Señor y Dios, se unen a la Escritura para decirte que te necesitamos, Señor. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. Y amén. Tomen asiento. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Allá hay una pareja, ¿cierto? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Allí también hay otro, bienvenido, bienvenida. Muy bien, qué bendiciones poderles ver en la casa de Papá Dios. Qué bendiciones podernos encontrar. Por favor, dispónganse. Dígale al que tiene al lado, por favor, apaga tu celular. Dígale así, Dios nos va a hablar, dígale. Pero no por celular, así que por favor apágalo. Y es una bendición el podernos encontrar en la casa de Papá Dios y poder estar. Los niños pueden pasar a su escuela infantil.